Hola, hola y bienvenidos a este capítulo número 4 de mi podcast, Charlando con los Grandes. Este podcast en el cual hablamos con los grandes del mundillo de la comunicación, radio, speaker y todo lo que les envuelve. Hoy estamos aquí con un tío grande, grande. Estamos aquí con Chito. Hola Chito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Hitor, muy bien, encantado de acompañarte por aquí. No me considero muy grande en ningún sentido, especialmente en el físico porque mido unos 65, pero bueno, encantado de acompañarte en este proyecto tuyo, en este podcast y bueno, desearte como es lógico que tengas con él mucho éxito y que llegue a mucha gente y espero que lo que te pueda contar a tus oyentes, a tus espectadores les pueda gustar. Muchas gracias por venir, como siempre. Un Nada, un placer placer. charlar contigo. Igual. Bueno, cuéntanos un poquito, porque si no me equivoco, desde 2009 llevas haciendo de speaker. Cuéntanos un poquito cómo son esos inicios. Pues los inicios fueron totalmente inesperados. Yo estaba trabajando en una televisión que era Localia Televisión, una tele del grupo Prisa, que se dedicaba un poco a la difusión de la tele local a nivel local, ¿no? Trabajaba ahí, trabajaba en la SER y bueno, llegó un momento que vino una crisis terrible en 2008, tremenda, que a ti afortunadamente no, por tu edad no te tocó vivir. Y bueno eh, unos cuantos compañeros pues nos vimos en la calle. Yo no tenía muy claro lo que quería hacer con mi vida. Eso fue en 2008. Me fui a Dublín, estuve viviendo en Dublín. Me fui a Londres, estuve viviendo en Londres y allí me di cuenta, especialmente en ese último destino, que yo quería volver a mi casa, a mi tierra. Yo soy editor de un pueblo pequeñito de la Málaga Interior, de Andalucía, que se llama, bueno, un pueblo pequeñito, una ciudad, se llama Ronda. Lo que pasa es que es un sitio pequeñito, no es como Málaga o como Valencia, no es un sitio pequeño. Entonces yo me di cuenta de que yo quería volver a mi casa, a mis rocas, a mis piedras, a mi rincón. Y yo andaba pues planificando qué podía hacer con mi vida. Y justo cuando dejamos a la vuelta del Reino Unido, me ofrecieron trabajar como speaker en los 101 kilómetros de Ronda. Es una prueba muy conocida y tal. Y bueno, me ofrecieron un dinerito, me dijeron un dinerito curioso y yo dije, venga, vamos a hacer esto, ¿no? Echamos el sábado y un poquito del domingo y sacamos un dinerito, ¿no? Y lo hice y me gustó mucho y a partir de ahí pues he ido encadenando, pues trabajando con la Legión ese trabajo como speaker de los 101 y así fue como empezó todo. Yo no tenía pensado trabajar en esto y yo la primera vez, vamos, tú que has hecho también, has sido speaker de carreras de ultradistancia, sabes lo que es el desgaste físico, el Sí, sí. desgaste psicológico que es tremendo. Y yo la primera vez que hice eso, Aitor, digo, yo esto no lo hago yo más en mi puñetera vida. Para engancharme a mí por una carrera de esto de un montón de horas, no lo hago más en mi puñetera vida. Bueno, bastante que tú digas algo de ese estilo para que al final, a estas alturas, en 2025, te lo estés comiendo con papa. A partir de ahí, pues ya te digo, al año siguiente me volvieron a llamar, yo me lo pensé y bueno, a ver, si al final es verdad que tenemos un trabajo que nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos en grande. Entonces volví ahí y ya pues año tras año, otras organizaciones se fueron fijando en mi trabajo hasta que en 2015, 2016 ya, digamos, empecé a dedicarme de manera exclusiva y profesional. Exclusiva no, exclusiva hasta 2020, hasta prepandemia. De manera profesional desde 2016, lo que pasa es que lo he compaginado con otro trabajo mío, que es el de fotógrafo de bodas. Hasta Mm. entonces. Pasa que ya desde el 22 fue el último año que hice boda. Claro, porque a día de hoy no tienes cada fin de semana cubierto, incluso a veces te toca irte sábado y domingo. Sí, afortunadamente tengo temporadas muy marcadas en el sentido que aquí en Andalucía, pues por ejemplo, no es como en el norte, ¿no? Aquí en enero se puede correr. De hecho, una carrera mediterránea, igual que pasa también en tu casa, ¿no? En tu tierra. Puedes aprovechar el invierno para correr, tienes una temperatura más o menos, dependiendo de la zona agradable, y se pueden hacer eventos. Entonces yo tengo eso, la temporada un poco la que yo llamo temporada andaluza, que sería desde septiembre, mediados de septiembre, que ya se empieza a poder correr aquí, hasta mayo, finales, primeros de junio. Y luego tengo la temporada, digamos, del norte, de carreras del norte, que empieza en junio
y termino en septiembre normalmente con Trail Valle de Tena. Mm. Bueno, has dicho ahí unas cuantas carreras en las que has trabajado, pero ¿en qué tipo de eventos has trabajado? ¿Ha sido todo trail o también has tocado algunas otras cosas? Todo montaña, todo carreras por montaña. O sea, todo. Mentiría porque la primera que tiene, por ejemplo, BTT es 101, ¿no? He hecho siempre, al principio sí cogía carreras de un perfil un poco más pistero, si salían, ¿no? Cosas un poquito más asfalteras y tal. Pero a mí lo que me ha gustado toda mi vida es la montaña. Entonces, pues siempre he procurado coger carreras por montaña. Soy de los que piensa que hay que especializarse en algo. Tú tienes que intentar ser la mejor versión posible de algo. O Mm. sea, vale que me pondría contigo y seguro que podríamos narrar entre los dos un partido de pádel o un partido de fútbol. Seguro, seguro. Lo que pasa es que creo que la apuesta por la especialización al final te lleva a unos niveles de excelencia que no puedes conseguir si tienes que entender de pádel, de fútbol, de ajedrez, de automovilismo, de motos, de ciclismo. Entonces esa fue mi apuesta, aunque me gustan los otros deportes como el ciclismo, el running, el asfalto, me gusta mucho, pero he procurado coger siempre pues el deporte de la montaña, que es el que controlo, que creo que controlo, y es el que me gusta. Me gustan todos, pero digamos en el que me considero algo más especialista. Claro, digamos que yo, por ejemplo, también pienso como tú, porque sí que es cierto, ¿no? Que los ritmos por asfalto son ritmos brutales cuando llegan a meta, pero no hay nada más bonito, esa sensación cuando ves llegar a ese corredor después de unos cuantos kilómetros por montaña, de verle llegar a meta con su familia esperando, es para mí una sensación indescriptible. Sí, y se diferencia muchísimo al gran público. Yo me imagino que tú ya tienes, a pesar de tu juventud, tienes esa experiencia. Al gran público, Aitor, se le escapa eso, pero es que es totalmente distinto. O sea, una llegada en asfalto, mm, aunque sea una maratón, ¿vale? Va a poder ser en 4,5, 5 minutos el kilómetro. Normalmente en montaña es muy raro el que en los 2, 3 últimos metros no levanta un poquito el pie, entra caminando para con la familia, le da un beso a la familia. Sí. En montaña hay como un poco más de pausa. También cada vez menos también, esa cuestión tácita de apretar lo menos posible las zonas urbanas. Eso también lo he visto muchas veces. Es decir, dos corredores que llegan a la zona urbana, o sea, un corredor que llega alcanzando a otro en la zona urbana porque rueda muchísimo mejor que el otro. Y bueno, llega y al final dice, mira, no, ¿por qué te voy a pasar, tío, ya aquí en carrera? Entonces, son totalmente diferentes en su desarrollo y también en su definición. La montaña con el resto de deportes, igual que el atletismo es totalmente diferente al ciclismo, igual que el ciclismo es totalmente diferente al triatlón. Y mira que tienen cosas en común, ¿no? Pero Sí. que son conceptos diferentes a la hora de arribar en meta. Bueno, has dicho que tú te mueves mucho por la zona del sur durante, podríamos decir, prácticamente todo el año, pero llega un momento que ya te vas para arriba. ¿Y cómo llega un punto que pasas de la que es ahí tu zona cercana y ya decides volar e irte hacia arriba? Pues mira, es algo que no estaba en mis planes, Aitor, porque ya te digo, era en 2010 esto empezó a pasar en 2000, bueno, 2014, ¿no? Trail Valle de Tena, ¿vale? Que fue mi primera carrera en el norte, digamos, en Pirineo. Yo tengo un buen amigo que se llama David Latorre de Tempo Finito por aquel entonces. Y David me dijo, pues tío, hay una carrera que va a salir en Panticosa, en toda la zona del Valle de Tena, y les voy a recomendar que hablen contigo. Él me recomendó Mm. a Óscar Pérez, que era el director de carrera por aquel entonces, y Samu. Y bueno, contaron conmigo el primer año subí, estuve allí flipando, te puedes imaginar, un chaval del sur, que bueno, que trabajaba en carreras en el sur y de repente verte allí rodeado de Garbo Negro, Los Infiernos, Tebarra y Bachimaña y todas las cumbres impresionantes de la zona del Valle de Tena, pues yo flipé en colores.
Y a partir de ahí, pues abrí eso y ya la siguiente fue en 2017. Me llamó Depa, compañero también Sí. bueno, de grandes carreras, grandes eventos, hace UTMB, hace CK Might Corri, y me llamó Depa para estar en el trail en Desafío Somiedo. Mm. Desafío Somiedo, pues estuvimos también en el 17 y desde entonces pues no he vuelto a fallar en una sola edición y bueno, ya luego entraron otras carreras, estuve haciendo también el Gran Trail Sobrarbe en su momento, aunque ya no lo hago. Hago el Iruchiquiac en el País Vasco también, que es digamos que cuando hablamos de carreras por montaña es como la plaza de las plazas, ¿no? El País Vasco, ahí hay poca discusión, ¿no? Ahí la montaña es más una religión que una afición. Empecé con Iruchiquiac, repito, este año con la gente de Ermua, el Trail Montedobra, y bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte. ¿Qué pasa? Que también es complicado, porque yo vivo en el sur y nada más que desplazarte, cubrir los gastos de desplazamiento, irte con tiempo, pues al final a la organización pues le encarece de alguna manera el contratar un speaker de lejos. Pero hay gente que decide hacerlo, que está convencida de hacerlo y hombre, yo agradecidísimo. También este año hemos empezado en Peñalara, en el Gran Trail Peñalara, en el GTP, que bueno, hemos disfrutado muchísimo allí con contador de kilómetros y nos tendría que haber acompañado Toñín, pero no ha podido estar con nosotros. Desde aquí le mando un saludete al amigo Toñín. Y bueno, y la verdad es que bien, lo de abrir el norte fue muy natural, Aitor. Fue muy natural. Yo hacía mi trabajo, la gente vio mi trabajo y a partir de ahí, pues conseguimos pues abrir esa parte, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. No, no. ¿Qué importancia le das para poder encontrar más carreras, para poder tener tu público a las redes sociales? Toda, 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 toda. Las redes sociales, te lo voy a ampliar un poquito, ¿vale? Para, digamos, aplicarlo o adaptarlo a la respuesta, a la comunicación. Es decir, nosotros somos comunicación, nosotros somos protagonistas de nada, pero hilo conductor de todo. Es decir, cualquier historia que pase en Meta, cualquier cosa que pase en Meta pasa por nuestra boca para llegar al público que está allí, para contarle al público que está allí. Entonces, eh, para mí las redes sociales son importantísimas, hay que trabajarlas día a día. Eh, Tienes que crearte tu nicho de prescriptores, de gente que se sientan de algún modo vinculados a la marca y, y- y más allá de lo que es las redes sociales, creo que lo más importante es cuidar tu marca personal. Esto. Esto. Estoy señalando para los que lo escuchen la sudadera y la gorra. Es decir, probablemente tú no me reconocerías así o te chocaría algo si yo me quitara la gorra. Entonces, la gorra forma parte de mí, forma parte de mi marca personal, forma parte de Chito. Y Mm. procuro que mi marca venga siempre conmigo, o sea, sobre esos cimientos de tu identidad, de tus redes sociales, de tu comunicación, cimentar tu marca personal. Creo que es básico, es fundamental. Hay que tratar a lo que somos, no como, no como digamos, como un puesto de trabajo, sino como una marca. Como una marca. Al final eres una marca que cuenta las cosas de una manera. Pues Aitor con un tono a lo mejor más radiofónico, Toñín con un tono más guerrero y más canalla, Ángel con un tono humorístico inconfundible, Depa con un tono profesional, una veteranía. Cada uno ahí yo creo que debe cimentar su marca en los valores sobre los que la construya. Mm. Y para eso es fundamental las redes sociales y contarlo. Y es que a la gente le gusta. No le gusta saber de la vida de un speaker. Le gusta saber de la vida de esa persona, cómo se prepara esa persona para el día de, a la hora H, es decir, cuando él entra a la línea de meta, estés preparado con el micrófono para decir, oye, ¿por qué traes esa camiseta? ¿O por qué no estás grabando a esta chica aquí a tu derecha? ¿O por qué vienes emocionado? ¿O cuál ha sido el motivo que te ha traído una carrera de este tipo?
Entonces, creo que eso es bonito y creo que también es honrado y especial compartir esos sentimientos con la gente. El otro día veía una historia tuya en Instagram anunciando que, bueno, habías llegado a los 20.000 seguidores y la verdad que tenías razón lo que ponías. Ponías algo así como que eran 20.000 seguidores limpios, por así decirlo, porque sí que es cierto que hay mucha gente que, bueno, se mete, empieza a seguir a 3.000 4.000 personas y dice, ale, ya me devolverán los seguimientos de vuelta. Bueno, pero eso que tú dices todavía me parece honesto. Eso me parece honesto. Ahora, cuando tú trabajas en el mundo de las redes sociales, tienes una serie de herramientas donde tú puedes consultar perfectamente. Yo puedo consultar cómo es tu crecimiento, tú puedes consultar cómo es el mío. Claro, lo que no tiene sentido es que un prescriptor, un corredor, un influencer, de repente un día pues consiga 1900 seguidores. Y que tú repases y ese día, joder, no se haya ocupado ni de subir un reel o dos, ¿sabes? Que pueden ser mediocres, pero que tú digas, coño, a lo mejor el reel, por el motivo que sea, le ha funcionado en la India y en la India le han entrado 1900 seguidores, pero ¿quién consigue 1900 seguidores sin ganar un UTMB? O 2000 seguidores o 3000 seguidores. Entonces, se hacen muchas trampas. Y yo creo que al final son trampas al solitario, porque esas trampas muchas veces van encaminadas a, a la búsqueda de un patrocinio, a intentar ser relevante, a intentar, digamos, zarandear al algoritmo, ¿no? Que es algo tan complicado y que yo lo de zarandear el algoritmo es algo bueno, que a ratos pues estás obsesionado y dices, hostia, necesito algo bueno de verdad para que el algoritmo vuelva a saber tío, que yo genero buen contenido, vuelva a activarse un poquito, generar esos picos hacia arriba, que luego va bajando, generas otra cosa buena, va subiendo, va bajando. Entonces, eh, creo que hay que esforzarse, tío. O sea, granjas en Oriente, en el lejano Oriente, solo tienes que meterte en Google y poner granja followers. ¿Te va a costar cuánto? ¿100, 200, 300, 500 pavos? Ya está, ahí los tienes. Hmm. Seguidores vacíos, seguidores que no interactúan, seguidores que terminan por penalizar a tu cuenta porque Instagram dice, bueno, este tío lo sigue mucha gente, son usuarios que existen, pero no comentan. No les llama la atención nada. Claro, porque tú pagas el número. Claro, Pagas el número, pero no pagas que el gachón entre en tu reel de la gran vuelta a Valle del Genal y diga, hostia, qué bonito, qué emocionante. No, no, eso lo hace la gente de verdad. Eso lo hace Aitor, lo hace Antonio, lo hace María y lo hace Luisa. Pero el bicho de la granja no lo hace. Entonces, mm, puse el reel ese porque, joder, cuesta mucho trabajo hacerlo de manera limpia, higiénica, aseada y a golpe de dos cosas. El poquito talento que yo sea capaz de desarrollar en esto y el trabajo, tío. Y trabajar, 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 trabajar. Pensar, pensar, te vas. Estás cocinando, estás dándole vueltas a qué puedo hacer, cómo puedo grabar, qué puedo decir, sobre qué carrera, qué viene, qué no viene. Estás en el baño, estás dándole vueltas, 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 vueltas. Estás mirando qué hacen otros creadores de contenido. Y, y al final, yo creo que no hay más secretos que eso. Eh, lo de comprar seguidores y todo eso, creo que hacerse trampa al solitario y no te va a llevar a ningún sitio guay. Y si te lleva, vaya mierda de forma de llegar. hmm, Y eso se sabe, ¿eh, Aitor? sí, sí. Eso el que lo ha hecho no va a despistar a nadie, ¿sabes? Eso te das cuenta y ya está. Oye, pues ya está, ese es tu camino, adelante. Adelante. Ahora, ahora, cuando tú zarandees al algoritmo con 5000 seguidores nuevos, 10.000 seguidores nuevos, ahora tienes que aguantar ahí con talento, ¿eh? Ahora tienes que aguantar ahí con talento y con trabajo, con las dos cosas. Hablábamos antes, habíamos comentado una pequeñita cosa del 2020, año yo creo marcado para todo el mundo por el COVID. Cuéntanos cómo es para una persona que vive de estar en eventos, como podría ser, por ejemplo, tu caso, qué pasa ese año y cómo se vuelve a construir, por así decirlo. Fue duro, Aitor, fue duro porque yo pensaba que se iba todo a la mierda, tío. O sea, todo lo que yo ya había construido de mi marca, de Chito. Pensaba que se iba todo a la mierda porque, tío, de repente.
parón en seco, hacemos bandolero, 100 millas sierras del bandolero, el fin de semana antes de decretarse el estado de alarma. Hacemos las 100 millas sierras del bandolero y ya allí se comentaba, hostia, el virus este de los murciélagos de la China, yo no sé qué. Joder, como te lo pegue alguien ahí, estás jodido para arriba. Bueno, una carrera de mil y pico personas, pues era un comentario, ¿no? Como recurrente por aquel entonces. Si no recuerdo mal, el virus había llegado ya a Italia, había algún caso que... Pero, pero claro, cuando al fin de semana siguiente me llaman de una carrera, creo que era, no sé si era Antequera o dónde era la carrera, y me dicen, Chito, que no, que evidentemente no va a haber carrera. Y digo, hostia, lo primero que piensa es como, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? Y cuando ves que en los días de marzo se te anulan carreras de marzo, todas, se empieza a poner cada vez más grave la cosa, empieza a morir mucha gente, empieza a saturarse nuestra sanidad pública. Y, y dice, hostia, esto ya va en serio. Esto ya va, perdón, esto ya va en serio. Y entonces ahí lo que hice, sí hice fue, tomé una determinación que en principio me pareció que fue un error, pero luego me di cuenta que fue un acierto, que fue parar el autónomo. O sea, dejar de pagar el autónomo. Es decir, yo pago 300 y pico pavos como todos los autónomos, 340 o algo así creo que son. Digo, ¿yo para qué voy a estar pagando 340 euros si aquí no se van a hacer eventos? Si de lo que yo vivo no me va a contratar nadie. Si aunque me abra epígrafes de comunicación para poder, yo qué sé, crearle contenido, ¿quién va a querer, quién va a meterse en crear contenido, contratar una... Total, que yo lo vi negro y digo, aquí hay que echar el freno de mano y es verdad que siempre tengo la precaución de tener algún dinerito apalancado, pues por si te viene una hostia de esta, o por si se te estropea el coche, ¿sabes? Que puedes tener mil formatos. Entonces, paré el autónomo y lo viví con angustia, tío. Lo viví con angustia. Lo viví con angustia, sobre todo cuando llegaban las fechas señaladas de las grandes carreras, Aitor. Es decir, la mañana de los 101, que además una de las cosas que hice y creo que ahí también acerté o acertamos porque ahí tenía mucho la colaboración sigo teniendo, ¿no? Pero ella ya está trabajando full time y no puede echar tanto tiempo. Mi mujer de Cristina, que es enfermera, claro, yo dejé de trabajar en esa fecha, pero ella empezaron a llamarla para ir a trabajar sin, bueno, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de ni EPI ni nada, de enfermera en el hospital de Ronda, en urgencias del hospital de Ronda. Y sí es verdad que lo que hice fue empezar a crear contenido, a hacer directos, a darle voz a la gente desde sus casas. Hicimos un par de iniciativas solidarias también para recoger pasta para la gente que lo pudiera necesitar. Hicimos cosillas, fuimos haciendo cosillas. Creé una movida muy guapa, fueron como, no sé si fueron 12, 15, 20 programas que se llaman Corona Live, que eran los directos, pues hablando con gente, ¿no? Invitando a gente para charlar sin ningún motivo especial, porque no estaban ocurriendo cosas. Claro, Claro, no estaba viendo carrera. Entonces, yo se me ocurría, pues digo, hostia, voy a llamar a Mon Racine, o voy a llamar a Depa, o voy a llamar a Luis Alberto Hernando, o voy a llamar a Zara, o voy a llamar a élites, corredores de élite, ¿no? Que nos contaran también cómo lo vivían, cómo mantenían el entrenamiento, cómo sostenían el puntito de forma o el punto de forma. Pero claro, fue desesperanzador, porque evidentemente las primeras semanas yo creo que todos pensamos que eso iba a pasar rápido. Eh, no sé con qué nivel de conciencia te pilló a ti, pero la sensación fue esa, ¿no? Esto va a pasar rápido, pero que va, un carajo, un carajo. Esto pues se alargó, se alargó. Tengo una sensación, además muy bonita, de felicidad absoluta, el día que volví a dar una carrera. Fue en noviembre volví a dar la salida de una carrera. Fue en noviembre de 2020. Era Campeonato de Andalucía, fue en Quesada, Sierra Cazorla Trails. Y tengo la sensación esta nuestra de estar contando para atrás, ¿no? sí. 6, 5, 4, 3. Y yo ya en el 2 ya no podía, Hitor. Estaba, estaba con unas ganas de llorar.
O sea, Sí, no me creía que eso estuviera pasando otra vez. No me lo creía. Y cuando llegué al cero me puse así las manos en la cara, me quité de en medio. Me acuerdo que ya el micrófono, si la perilla esta de la cámara fuera el micrófono, lo llevaba con un plástico así, me lo puse así en la cara. Yo qué sé, aquello de intentar taparte o no tener que explicar por qué estás llorando, ¿no? En un sitio sí, donde sí. estás rodeado de gente con mascarilla, ya la mascarilla me lo puse en la cara, tío, y me pegó una pecha de llorar allí mirando por un árbol, pero porque yo no veía ese momento, tío. Imagínate desde marzo hasta noviembre sin meter un puto duro. Ya. O sea, malabares, malabares. O sea, yo vengo y te cuento esto, igual que habrá gente que lo pasó 20.000 veces peor que yo porque no tuvo ese fondito de reserva o porque, yo qué sé, porque tenían alguna letra o por... A mí me pilló en buenas circunstancias, ¿sabes? De alquiler, con mi mujer, ella con trabajo, yo me quedaba sin él, pero me pilló de buenas maneras. Pero el recuerdo más bonito que tengo es volver, volver, volver. Aunque fuera con mascarilla o como Sí, sí. vimos y tal, pero volver fuera leche, tío. Y después ya poco a poco, después de esa carrera de noviembre, ¿no? Supongo que ya volvía ese volumen de carreras poco a poco. Sí, volvió el calendario, el volumen de carreras en Andalucía, que además aquí en Andalucía hay bastantes carreras por montaña, y ya volvió todo a la normalidad, ¿no? Ya pues las grandes carreras volvieron a su sitio. 2021 fueron un poco, 20 fue ruina, 20 fue ruina, 21 fue una transición además difícil, porque se anunciaba una carrera, había un repunte en el pueblo donde esa carrera, o decretaban que no se podía salir del término municipal, la carrera salía, ya no se podía hacer. Entonces fue un año difícil porque fue como de transición. Y el 22 sí fue un año ya de volver de todas, volvieron las grandes. Y ya ahí fue un poco bueno, que a ratos con mascarilla, pero ya la mayor parte del tiempo volvimos a recuperar el tacto, lo natural, lo humano, lo nuestro. Por ir cerrando ya poquito a poco, ¿qué cosas negativas le ves a este mundo del speaker? Hostia, el tiempo que pasa fuera de casa. En mi caso, el tiempo que pasa fuera de casa. Eso es lo peor, tío. Eso es lo peor porque no, yo siempre digo que no nos pagan por hablar. Nos pagan por levantarte de tu sofá un sábado a las 4 de la mañana, montarte en el coche y tirar para el pueblo que fuere. Y las horas que pasas fuera de casa. Y luego hay una cosa también que es muy mala, tío. Y si te sirve todavía, aplícatelo. Los amigos, tío. Cuando trabajas los fines de semana o cuando empiezas a trabajar los fines de semana durante mucho tiempo, empiezas a desconectarte de tus amigos, tío. Empiezas a desconectarte. ¿Por qué? Porque ¿cuándo queda la peña? La peña queda los viernes, los sábados y los domingos, cuando ya no hay que trabajar, cuando tal. Te llaman, oye, mira, que es el cumpleaños de mi pareja, que vente, que. Tía, no, no puedo porque estoy en yo no sé dónde. Te llaman, oye, vente, que vamos a tomarnos una cerveza, yo no sé dónde. No, no puedo, tío, estoy trabajando. Oye, mira, que vamos a alquilar una casa rural este fin de semana. No puedo. Entonces ese no puedo se convierte en que la gente ya no cuenta contigo. No cuenta contigo. Y depende también del tipo de amigo. Hay veces que es complicado sostener una relación de amistad, una relación de amigo, cuando estás trabajando fuera los fines de semana. Esto a mí me lo cuentas hace 15 años y te digo, mira, tú estás chalado, tío. Pero pasa, ocurre. Y, y tiene algunas cosas malas. Por el contrario, tiene algunas cosas muy buenas, como es que, por ejemplo, hoy te puedo atender a las 4:30 sin ningún tipo de problema, te podía haber atendido a las 11, porque el trabajo que tengo es un trabajo que yo me puedo administrar, soy autónomo, y entre semana pues lo tengo un poquito mejor, para poder escaparte, para poder hacer algo, para lo que sea. Y luego, sobre todo, lo mejor que tiene es el rédito emocional. O sea, desde el punto de vista emocional, tú lo habrás vivido igual que yo. La peña le gusta estar contigo. A la peña le gusta ir, saludarte. A la peña le gusta hacerse una foto con el pique de Transmediterránea. Perdón, de Ultramediterránea. Sí. A la peña le gusta saludarte. A la peña le gusta comentarte en redes. Y eso es muy bonito, tío. Eso es algo por lo que yo siempre le estaré agradecido a este deporte y a la comunidad
a la familia que forma el deporte de las carreras por montaña y bueno, los deportes en los que participo en general. Y ahora ya sí que sí, por cerrar, que nos quedamos sin tiempo. Consejos que le das sí o sí a alguien que empieza. Hay uno. Sé tú, sé tú, sé tú, porque como fabriques un muñeco, a esto me refiero con, si fabricas un personaje para las carreras, vas a tener que sostener ese personaje todo el tiempo que estés haciendo carreras. Y que el personaje fagocite a la persona, pues ya es una mierda. Todos los speakers que conozco, la mayoría, son en la vida real, son en la vida real como son en las carreras. Tú en las carreras tienes que ser tú mismo. Tienes que darle tu punto y tienes que ser capaz de adaptar al personaje, al del micrófono, a la persona. No que la persona se adapte al personaje, sino ser tú mismo, tío. Y al final, esa naturalidad, tanto en redes como en una carrera, como en comunicación, al final todo eso premia, tío. Al final todo eso premia. David Broncano no imposta a nadie. Julia Otero en Julia en la Onda no imposta a nadie. Carla Francino en la SER no imposta a nadie. Son ellos mismos. No hay que inventarse a nadie. Sé tú mismo y siendo tú mismo, aplica eso a lo que hace. Y va a ser primero más sencillo y después más efectivo. Creo. Esto es una opinión como otra cualquiera, pero bueno, un consejo al final no es otra cosa Mm. que Pues una opinión bueno, bien intencionada. pues bueno, esto sería todo. Simplemente, si quieres recordar tu Instagram, dónde te puede encontrar la gente por si quieres seguirte y poder ver un poquito lo que haces. Por supuesto que sí. Estoy creando contenido 24/7 en Chito Ronda, en Instagram, en Twitter estamos también, en Telegram tengo un canal, en YouTube tengo un canal también, donde solo cambia un poquito la cosa es en Facebook, que me llamo Chito Speaker, ¿vale? Ahí si me buscas por Chito Speaker, aunque si pones Chito Ronda también te salgo. Y bueno, me dedico a crear contenido de montaña, de sitios bonitos, de sitios que hay que conservar, hablar de conservación, hablar de naturaleza, hablar de deporte en la naturaleza, hablar de medio ambiente y sobre todo, ¿qué es lo que más me gusta? Hablar de personas. Y creo que el que entre, pues, se va a sentir cómodo y se va a quedar. Así que estáis invitados a pasaros, pues, el que le apetezca, ahí tiene su casa. Pues bueno, muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido y nada, seguimos en contacto. Aitor, joven, muchísimas gracias a usted por invitarme. Espero que sigas con este podcast, con este maravilloso espacio, donde, bueno, donde ir contando cosas y historias de la gente. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y gracias de corazón.